Hola, bienvenidos a Ayuda para Sanar, presentado por el Instituto de Entrenamiento Ministerial de Fe. Mi nombre es Eduardo Andrade y seré su intérprete para la enseñanza de hoy con el pastor Vigilio Stock, fundador de IEMF. Ayuda para Sanar es una serie de lecciones diseñadas para ayudarte a recibir tu sanación si estás luchando y para ayudarte a recibir tu sanación y cómo ayudar a otras personas a recibir la curación que Dios le ha proporcionado. En el mensaje de hoy, el pastor Vigilio analiza la importancia de poner su nueva identidad en Cristo, sabiendo que son verdaderamente justos y santos. Dios quiere que te cures y nosotros también. Ahora con el pastor Vigilio. Well, Gloria, it's good to be with you again. Gloria, es bueno estar aquí con ustedes nuevamente. We do these videos to help you receive the healing that God has purchased for you. Estamos haciendo estos videos para que puedan entender lo que Dios ha comprado y pueden recibirlo. And we're looking at some specific areas that experience has taught us Y estamos viendo áreas específicas donde se los he enseñado. that people have trouble sometimes in receiving their healing. Y muchas personas tienen problemas en recibir su sanación. One of those places is in their identity as a new creature in Christ. Y una de ellas es la identidad en Cristo Jesús. They somehow feel like they don't deserve God's healing. Muchas veces sienten que no merecen la sanación de Dios. Even though they've been born again, they still feel like the same old creature. Aún para aquellos que son nacidos de nuevo, muchas veces sienten que son la vieja naturaleza. And we've been in the process of looking at changing how we view ourselves. Y hemos estado a través de esta lección aprendiendo cómo vernos nuevamente en la nueva criatura. Our concept of who we are determines how we approach the Lord. Nuestro concepto de cómo lo vemos, cómo los acercamos al Señor. And Paul told us that if we don't renew our mind to this new creation, we will be conformed to the world. Pablo dijo, si no renovamos nuestras mentes, vamos a ser conformados a este siglo. In Ephesians chapter 4, he wrote us these amazing words. En Efesios capítulo 4 describe estas asombrosas palabras. Beginning in verse 21. Eduardo, you want to read that? Ya. Dice en el 21 al 24 de Efesios. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deberían quedarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados de la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Some amazing stuff there. Son cosas muy asombrosas aquí. It said we need to put off the clothing of our old nature. Entonces, tenemos que quitarnos la vieja naturaleza, el ropaje. And let God renew the attitude of our mind. Dejar a Dios que renueva nuestras actitudes en nuestras mentes. We need to put on the clothing of the new nature. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. He says in verse 24 that new nature is created in the image of God. Y dice en el versículo 24 que esa nueva naturaleza fue creada en la imagen de Dios. That we've been created righteous and holy in truth. Fuimos criados en verdadera justicia y santidad. That's easy to say as a doctrine. Y es muy fácil decirlo como una doctrina. But sometimes it's very hard to believe and act on. Pero muchas veces se lo hace muy difícil de creer y actuar. In fact, some people really can't they can't bring themselves to say, I am really righteous. Y para muchas personas se le hace difícil en decir estas palabras, yo soy la justicia. Let's say that together. How about it? Vamos a decirlo juntos esto. Yo soy la justicia. La justicia. Amen. Y también yo soy yo soy santidad.
la santidad. Hallelujah. Amén. Hard to make yourself say that if you're religiously programmed. Pero religiosamente, si tú lo puedes decir, si estás programado. Now, I remember several months ago, Hace varios meses atrás, my wife and I were in California, mi esposa y yo estamos en el estado de California and I was preaching at a convention, y estaba predicando en una convención and we saw on the television, y miramos a través de la televisión, on the news program, en el programa de las noticias. that because of the virus that was spreading around, Y en ese entonces es cuando comenzó el virus, comenzar a desparramarse. that the government was telling the elderly not to travel or to go out in public. Y el gobierno les estaba hablando a las personas de edad que no estuvieran viajando o estuvieran en áreas públicas. And I thought, elderly, well, that's not me. Y cuando dijeron adulta, pues yo no soy esa. Elderly, I'm not old. Yo no estoy viejo. And then the announcer said, all people over 60 years of age should stay home. Y el que estaba anunciando estas noticias dijo, todos los que tienen de 60 años arriba tienen que quedarse en sus hogares. So they thought everybody over 60 was an old person. Entonces ellos dijeron que personas que estaban de 60 años en adelante eran personas ya mayores. I was shocked. Yo me sorprendió esto. I never thought of myself as being old. Yo nunca me miré que yo estaba viejo. And when we react to things that the devil tells us, Y muchas veces cuando reactuamos en las cosas que el enemigo los está tirando we react according to what we think about ourselves. y reaccionamos conforme a cómo nosotros creemos nosotros mismos, quiénes somos. Yeah. I thought of myself as having my youth renewed like the eagle, like David said. Pues yo siempre me he enfocado de yo soy renovado, así como un águila se renueva cada día, como dijo David. But the governor of California thought I was old. Pero el gobierno de California, él dijo que yo ya era mayor, era viejo. If I hadn't had him to tell me that, I wouldn't have known that the warning applied to me. Si en caso él nunca fuera anunciado esa noticia, nunca me la fue aplicado para mí, en mi persona. And as Christians, we need to let the Holy Spirit renew how we see ourselves. Y como cristianos tenemos que dejar el Espíritu Santo que renueva nuestras mentes. Letting your thoughts and attitudes be changed Y que nuestros pensamientos y actitudes sean cambiadas is really essential in order to live in the blessing of divine health. y es muy importante de cómo debemos de vivir en nuestra salud, de igual manera. Paul told us in these verses in Ephesians 4 that we're created to be like or be in the image of God. Pablo lo dice en Efesios 4 que fuimos criados a la imagen de Dios. He says that means that you are truly righteous. Entonces tú eres verdaderamente la justicia de Dios. Hallelujah. You're not Hallelujah. trying to be righteous. You already are. You're created that way. No tratando de ser justo, sino ya fuiste criado la justicia. Now, when we say the word righteous, it means a lot of different things to us. Cuando hablamos de la palabra justicia, tiene ciertos significados. And really, in the Bible, it's used in several different ways. Y en la Biblia se usa de ciertas maneras. You kind of have to go by the context of the verse to decide what they mean in that area. Muchas veces tiene que ir con el contexto del versículo para tener el significado apropiado de la palabra. Overall, there are three kinds of righteousness. Hay tres clases de justicia. Number one is what we would call moral righteousness. Justicia moral es la primera. And usually that's what people think of when they hear the term. Y muchas veces las personas entienden esta palabra cuando oyen este término. Because moral righteousness means the kind of righteousness that does the right thing. Que justicia moral es decir que tú haces las cosas correctas. It means to live in a way that conforms to some external standard. Puedes vivir a través de
estándar externo aceptado. Estándar aceptado. Now, under the old covenant, Bajo el viejo pacto, to them that meant living under the law of Moses significaba a alguien que viviera bajo los mandamientos. or keeping all the commandments. The Bible tells us La Biblia nos dice that nobody was ever made righteous by keeping the commandments. que nadie era justo por guardar los mandamientos. In Romans 3, verse 20, En Romanos 3:20, Paul tells us that. Pablo nos dice eso. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. You can't, it doesn't work. No trabaja. No matter how hard you try to keep the commandments, No importa cuántos luches para guardar el mandamiento. nobody is justified by keeping the commandments. Nadie es justificado por guardar el mandamiento. So when we use the term righteous to refer to moral behavior, Cuando hablamos de la justicia moral, el significado es nuestro comportamiento. we want to encourage people to do the right thing, Queremos aconsejar a las personas que hagan lo correcto, but they can never earn their salvation by doing the right thing. pero no pueden recibir la salvación por ser justos, moral. Now, the second kind of righteousness La segunda clase de justicia is legal righteousness. es justicia legal. Now, we all, if we went to the courtroom, Si fuéramos a la Corte Suprema, we appear before the judge, estamos ante la presencia de un juez, he's going to tell us whether we're guilty or not guilty of a crime. él nos va a decir si somos culpables o no culpables sobre de un crimen que se cometió. If he determines that you're not guilty, Y él dice que no eres culpable, then you're legally righteous. entonces legalmente eres justo. When we go to court, Cuando vamos a la corte, people come forward and they give testimony, present evidence. entonces muchas personas vienen, presentan evidencias. And then the judge decides if they're guilty or not. Entonces el juez tiene que decidir si eres culpable o no culpable. So to be legally righteous Si eres legalmente justo, means that you've been to court and the judge has declared you to be not guilty. entonces fuiste a la corte y el juez te declaró no culpable. Now, let me make this clear. Quiero hacer esto claro. You can go to court Puedes ir a la corte and be declared not guilty, y puedes ser declarado no culpable. but that doesn't mean you didn't do the crime. Pero eso no significa que no hiciste el crimen. Amen. It just means that the evidence didn't prove you did the crime. Significa que solamente las evidencias prueban que tú no cometiste el crimen. Hang on to that idea. Mantengan esa idea en su mente. So the third kind of righteousness is called existential righteousness. La tercera es justicia existencial. That means a character or a nature that is righteous. Es carácter correcto o naturaleza justa. It means really who you are. Eso significa quién eres tú en realmente. I have a dog Yo tengo un perro. and he barks. Ladra. He barks because he's a dog. Ladra porque es un perro. If he was a cat and he started barking, it would be unusual. Si fuera un gato y ladrara, eso no fuera así. But he's a dog. Pero es un perro. It's part of his nature to bark. Es parte de su naturaleza que ladra. When we do righteous acts, Cuando hacemos actos de justicia, as Christians, we're doing it because that's who we are. como cristianos lo hacemos, es porque así es lo que hacemos. He made us righteous on the inside. He changed our nature. Los cambió nuestra naturaleza, hacemos la justicia. Now, when God gave his law under the Old Testament, Cuando Dios dio la ley bajo el viejo pacto,
He knew that human beings would never be able to keep it. Él sabía muy bien que la humanidad no iba a poder mantenerse incapaz de cumplir el mandamiento. But the Bible says that he gave the law so that you would know you weren't righteous. Y él dio la ley para que la humanidad entendiera que no eran justos. He said, by the law, nobody can be justified. Y dijo, por la ley nadie es justificado. In another verse, he said, there's none righteous, no, not one. En otro versículo dice, no hay ni siquiera uno, un justo. Your righteousness is no longer determined by the law of Moses or by what you do or don't do. Nuestra justicia no significa que es por lo que la ley de Moisés o por lo que tú haces. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3. verses 21 and 22. Can we read that? Vamos a leer Romanos 3, 20 y 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. It says here that God showed how to become righteous with him without the law. Entonces, aquí nos muestra cómo Dios podemos ser justos aparte de la ley. That the law of Moses promised this kind of a righteousness. Y que la ley de Moisés prometió a través de esta promesa de la ley. And that we're made right with God simply by placing our faith in Jesus Christ. Y que podemos llegar a ser justos ante Dios a través, poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. And that this is true for everybody. Y esto es verdad para todos aquellos. No matter who they are. No importa quiénes son. That means you. Eso significa que tú que estás viendo. If you place your faith in Jesus Christ, you're righteous. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú eres la justicia. That's it. You put a period at the end of that sentence. Y tú pones un punto adelante a esa frase. Jesus took the punishment for all your sin. Jesús tomó el castigo por todos tus pecados. He paid the price for your sin. Él pagó el precio por tus pecados. That means when you believe in that sacrifice, all your sins are forgiven. Entonces, cuando tú creíste en el sacrificio, todos tus pecados fueron perdonados. Paul said in Colossians 1:14 Pablo dice en Colosenses capítulo 1, that it was Jesus who purchased our freedom. Jesús compró nuestra libertad. Purchased our freedom. Think about that. Compró nuestra libertad. Piensen en esto. He did it by paying the penalty for our sin. Entonces, él pagó la deuda por los otros. Our sins are forgiven because they've already been punished. Entonces, los pecados fueron perdonados de los otros porque ya fue castigado. That's a huge deal. Es algo muy grande aquí. In Hebrews chapter 9, En Hebreos capítulo 9, in the 12th verse, can we read that? en el 12 versículo podemos leer eso. Yes, Pastor. 9:12. Uh-huh. With his own blood. Ya. En Hebreos 9:12 dice aquí, y no por sangre de muchos cabritos ni de becerros, sino por su propia sangre. All of it, Pastor. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hallelujah. Aleluya. Jesus entered the throne room of Almighty God. Entró al lugar santísimo, al trono de Dios altísimo. And before the great judge of the universe, Ante del juez de todo el universo, he presented his blood él presentó su sangre as evidence that the penalty for your sin had been paid. que la evidencia por tus pecados ya fue pagado. And at that moment, Y en ese momento, the God of the universe el Dios del universo looked at you te miró a ti and said, you're not guilty. y dijo, tú no eres culpable. Doesn't mean you didn't do it, No significa que no existes, no lo hiciste, but the court says you're not guilty according to the evidence of Jesus' blood. pero la corte dice que no fuiste culpable por la evidencia de la sangre de Cristo Jesús. Oh, hallelujah. Aleluya.
If that don't make you happy, you haven't understood it yet. No te hace feliz esto, es que no has entendido todavía. Now, as a believer, Como un creyente, when you sin, cuando tú pecas, you have a lawyer before the judgment seat of God, tú tienes un abogado ante la presencia del juez. and he presents his own blood as the evidence that you're forgiven. Y él presenta la sangre de la evidencia que tú ya fuiste perdonado. Let's go back over to 1 John for a minute, Vamos para atrás a Primera de Juan and let's take a look y vamos a ver aquí at the reasons that you are not guilty. las razones por qué no eres culpable. Why don't you just read that? I've got 1 John 1:9 and then chapter 2, verses 1 and 2. Okay. Vamos a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Right there, Pastor, or just go ahead? Keep going. Okay. Keep going. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la proposición por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Those are some amazing words. Estas son palabras asombrosas. He's speaking these to Christians. These are people who believe in Christ. Les está hablando a cristianos, personas que creen en Cristo Jesús. And he's telling you that when you sin, Y aquí se los está diciendo si pecaras, that he is faithful and just. que Él es fiel y justo. God is faithful and just. Dios es fiel y justo. God is faithful means that you can always, Dios es fiel. Tú puedes creer, confiar en lo que Él dijo. God is just or righteous means that he'll do the right thing. Dios es justo y Él siempre va a hacer lo correcto. So it says he is faithful and he is just Entonces es justo y es fiel to pardon our sins. para perdonar nuestros pecados. That's talking to Christians. Les está hablando a los cristianos. It says also that he will cleanse us from all unrighteousness, all evil. Y lo sigue diciendo, los limpiará de todo el mal. As Christians, when we sin, Como cristianos cuando pecamos, we don't become unrighteous again no volvemos a ser injustos because our nature's been changed. porque nuestra naturaleza fue cambiada. But we do get some unrighteousness on our clothing. Pero muchas veces manchamos nuestra ropa de But justicia. it says when we confess our sins, he cleans our righteousness robes. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él los limpia. You see, we have a lawyer representing us before God. Quiero que entiendan que tenemos un abogado representándonos a nosotros mismos ante el The Lord- juez. The Lord Jesus Christ stands up for our behalf Nuestro Señor Jesucristo está en medio de los otros, testificando, because he is the sacrifice for our sins. porque Él es el sacrificio de nuestros pecados. So when you sin Cuando usted peca and you confess your sin to the Father, y confiesas tus pecados al Padre, the Lord Jesus Christ once again offers himself as evidence that the price for that sin has already been paid. nuevamente se presenta el Señor Jesucristo con evidencias que tus pecados fueron perdonados. The price for that sin, the penalty has already been paid. La paga por esos pecados ya fue pagado. And for God to punish it again would be unjust. Entonces, para que Dios castigar otra vez fuera injusto. Hallelujah. Aleluya. So he takes one look at the evidence offered by your lawyer, the Lord Jesus Christ, Entonces, toma esa evidencia que fue presentada por tu abogado, nuestro Señor Jesucristo, and he slams down the gavel and says, not guilty. y agarra ese marro y le da la mesa, y no culpable, dice. Hallelujah. You're not guilty. Tú no eres culpable. You're not because you didn't do the crime, No porque no hiciste el crimen, but because the penalty for that crime has already been paid by someone else. pero porque el pago de ese crimen ya fue pagado por alguien más. Here's the point. Aquí está el punto de todo. You are declared not guilty
only because of your faith in Jesus Christ. Tú fuiste declarado no culpable por la fe que tienes. You En don't que, have to beg or do penance. no tienes, again, Pastor, You don't have to beg or do works to try and no get rid of tienes your que guilt. no tiene que ser obras tratando de agarrar tu perdón. The only thing in that list La única forma en esta lista that you're required to do, que requiere hacer, the En only este- part you play, la única parte que tienes que hacer es is to confess your sin. confesar nuestros pecados. If you've done something you know was wrong, tell God about it. Si tú hiciste algo que no tenías que hacer, habla con Dios. From that point forward, De este punto en adelante, everything else in these verses todo lo demás en este versículo is done by Him. fue hecho por Él. He forgives, Él te perdona, He cleanses. Él nos limpia. The Lord Jesus represents you, Nuestro Señor Jesucristo te representa and He is your sacrifice. y Él es tu sacrificio. You don't have anything else to do with it except confess your sins. Tú no tienes que ver nada con lo demás, solamente confesar. The rest is all dependent on the fact that He is faithful Y podemos confiar porque Él es fiel and He is just. y Él es justo. I want you in the next week or so to just meditate on these verses in 1 John. En las siguientes próximas 2 semanas, medita en estos versículos. When you start to feel guilty for things in your past, Cuando te sientas culpable por el pasado, remind yourself out loud that the blood of Jesus Christ is evidence that you're not guilty. recuérdate en la sangre de Jesucristo, la evidencia, que tú no eres culpable. When you do or say something that you know doesn't please God, Cuando tú haces o dices algo que no le agrada a Dios, just confess it to God. confiésaselo al Señor, a And Dios. you receive your forgiveness by faith. Y tú vas a recibir tu perdón por fe. You know you're forgiven because the Bible says you are. La Biblia dice que tú ya fuiste perdonado. Don't let the devil beat you up about it. No dejes el enemigo que trate de destruir tu creencia. This is a real key to walking in divine health. Esta es una clave muy importante para caminar en salud divina. You can never deserve the healing that God provides, Nunca podemos merecer la sanación que proviene de Dios, but you can receive it. pero sí la podemos recibir. It's free, Es gratis and you are not guilty. y tú no eres culpable. Hallelujah. Aleluya. Next time we'll look a little deeper into what it means to be created righteous. Más adelante vamos a estudiar qué significa ser criados. Again, pastors. What it means to be created righteous. ¿Cómo se crea ser justo? Eduardo, why don't you give them some information? Yes. Gracias por acompañarnos. Ayuda para sanar. La palabra de Dios siempre funciona cuando la aplicamos a nuestras vidas. Les insisto que revisen lo que aprendieron hoy y aplícalo a su vida. Para obtener más información sobre IEMF o para solicitar oración, simplemente respóndanos o envíanos un mensaje a la página de Facebook de IEMF, @IEMF Online. Si desea recibir enseñanza, actualizaciones por correo, escríbanos en el correo electrónico. Dios quiere que te sanes y nosotros también. Hasta luego.